Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí hoy, en esta charla tan especial, en este evento literario tan especial. Mi nombre es Valentín Trujillo, soy escritor, soy periodista, actualmente dirijo la Biblioteca Nacional. Y tengo el extraño privilegio de ser uno de los pocos autores de esta primera edición del Filmaca que es nacido en Maldonado. Y no me parece algo menor, ya que esto es un gran esfuerzo hecho desde Maldonado con una gran proyección nacional, regional e internacional. Pero no olvidemos que estamos en Maldonado y a veces el efecto que logra Punta del Este en propios y en ajenos es una especie de espacio multicultural, y es verdad, muy destacable en esa mezcla de aluvión de gente que llega de distintos lugares, y eso también es verdad, pero también hay un elemento local, hay un elemento que dialoga junto con Montevideo y con otras ciudades del Uruguay y que me parece destacable. Celebro además esta primera edición, felicitaciones a León Nogués y a Gastón Achugarri, por supuesto, por el enorme esfuerzo que hicieron para generar a finales de septiembre, en este fin de invierno, principio de primavera, el esfuerzo de que un montón de gente venga hasta aquí, gente que ama los libros, gente que considera que la lectura, los libros y la reflexión a partir de los libros es importante en la vida, es muy importante. A un montón de escritores que están aquí que además permiten la posibilidad, como en este diálogo, de conocer nuevos autores, generar nuevos vínculos y nuevas conexiones entre colegas y con el público lector. Así que para nosotros es una enorme felicidad estar hoy aquí en diálogo con Selva Almada. Probablemente todos ustedes o muchos de ustedes la conozcan, la hayan leído, sepan de su carrera, pero estamos hablando de una de las principales narradoras argentinas contemporáneas, oriunda de la provincia de Entre Ríos, de una localidad cercana al río Uruguay y a la ciudad de Paysandú, nacida en la Mesopotamia y luego criada por circunstancias vitales en varias provincias argentinas, sobre todo en la región del Chaco, pero viviendo en Buenos Aires finalmente los últimos 23 años. 23 años. Y creo que el tema de esta charla, el tema del paisaje, el paisaje ficticio, el paisaje real, cuán ficticio es el paisaje real o cuán real es el ficticio, o ese diálogo entre lo natural y lo artificial, lo que nace en la realidad y lo que se construye en una página, viene a cuento en un lugar como Maldonado. Y aquí me voy a permitir tomar un minutito para hacer una referencia muy local, muy provinciana, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque a veces el adjetivo provinciano se toma como algo negativo, ¿no? Gente chúcara, cerrada. Y no, nada que ver. Creo que acá lo que tenemos es, desde el punto de vista del paisaje, una construcción de un paisaje. Un paisaje que primero construido desde aquellas dunas móviles hasta finales del siglo XIX, el paisaje de la costa de Maldonado y en particular de Punta del Este era muy similar a como es hoy el Cabo Polonio. Eran grandes arenales movidos por el viento, sin ninguna forestación, sin árboles que los fijaran. Y una intervención humana de los forestadores, como Francisco Lucich, como Román Bergali, como los Gorlero, entre otros, como Henry Barnett o Enrique Burnett, como le decimos acá, que cambiaron y modificaron el paisaje y transformaron en algo que hoy creemos que es natural, y cuando todos los que cruzamos el lomo de la ballena y vemos la bahía de Maldonado en ese bosque, creemos que es lo natural y efectivamente lo es. En realidad es un paisaje construido por decisiones humanas. Y eso está bueno saberlo y me parece que potencialmente es muy bueno a nivel literario. Así que esos paisajes van a estar hoy, obviamente, referidos a la obra de Selva, que además tiene un montón de conexiones con la literatura uruguaya. Simplemente quería hacer una mención a esa cuestión fluvial que aparece en parte de la obra de Selva Almada, explícitamente en No es un río, pero también en otras obras, y que creo que dialoga con algunos escritores uruguayos, como por ejemplo con Luis dos Santos, el salteño, o artiguense viviendo en Salto, con Enrique Amorim también, con La desembocadura, con esa narrativa rural profunda. Aquí tenemos a Sebastián Pans, que escribió el ensayo Muñecas en el río, desde la no ficción sobre unos crímenes sobre el Río Negro, y creo que hay también diálogo con Chicas muertas. Así que
tenemos a una narradora, además que escribe, pero esto nos lo va a explicar mejor ella, probablemente desde las vivencias y desde los recuerdos. Y en eso también se conecta, y me gustaría nombrar hoy a Julio Seda Rosa, porque Rosa fue un gran limareño que pasó toda su vida creativa viviendo en Pocitos, en Montevideo, y que escribió ese mundo fascinante desde una especie de desplazamiento geográfico desde el urbano. Así que sin más preámbulos, Selva, es un gusto recibirte hoy aquí, charlar con todos quienes vinieron y empezar a hablar de los paisajes. Bueno, primero buenas tardes y muchas gracias también a Gastón y a Leonardo por la invitación. Estoy muy impresionada con este lugar porque no lo conocía y me parece realmente alucinante. Y bueno, muy contenta de estar acompañándoles en la primera edición de este festival, que ojalá vengan muchísimas más por delante. Bueno, sí, como bien dijo Valentín recién, toda mi infancia y adolescencia la pasé muy cerca de Uruguay. Los entrerrianos además nos sentimos bastante uruguayos, a veces más uruguayos que argentinos. Y si bien no está entre mis lecturas estos autores que mencionaste, sí me crié viendo televisión uruguaya, escuchando radios uruguayas, escuchando música uruguaya, así que estos paisajes que decís que bueno, estas zonas literarias que compartimos con estos autores, supongo que también tienen que ver con eso. Y si vamos más concretamente o más literalmente al paisaje, bueno, el paisaje entrerriano también tiene mucho del paisaje uruguayo. Me gusta esto que decís también de una literatura fluvial. Bueno, yo vivo hace muchos años en Buenos Aires, como dije recién, y empecé a publicar viviendo en Buenos Aires y bueno, un poco todo el oficio literario lo hice ya viviendo en Buenos Aires, aunque había empezado a escribir de más joven cuando todavía estaba en la provincia. Pero sí hay una cosa que a mí siempre me subleva un poco y es que cuando hablamos de literatura argentina siempre pensamos en la literatura rioplatense, o cuando hablamos de literatura uruguaya y argentina siempre queda como esa franja solamente del Río de la Plata y quedan afuera estas otras zonas que es el resto de Uruguay, que es Entre Ríos, Corrientes, toda la Mesopotamia, que creo que también hay bastante parentesco en esa región. En algún momento fuimos la Liga Federal, Claro. hace mucho tiempo, pero esos lazos históricos y culturales se mantienen y a pesar de algunos diferendos particulares, como por ejemplo de las plantas de celulosa y demás, las comunidades, Fray Bentos, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Paysandú, Salto, Concordia, Bella Unión, Montecaseros, siempre ha habido un vínculo que desde lo familiar, desde lo humano, desde las cercanías, de los equipos de fútbol, de las fiestas, de una comunidad que estaba unida por un río y no separada. Totalmente, sí. Yo recuerdo, bueno, de chica, que en Paysandú creo que se hacía la fiesta de la cerveza, entonces era un evento al que la gente de la zona de al lado de Entre Ríos iba, después, no sé, ir a comprar cosas a Uruguay, o dependiendo de los vaivenes de las economías de cada país, a veces era ir a comprar a Uruguay o los uruguayos que venían a comprar a esa parte de Entre Ríos. Así que sí, hay mucho vínculo, mucha comunión. Sí, también por supuesto toca lo económico, sin dudas. Me dan muchas ganas de parafrasear el título de una de tus novelas, El viento que arrasa, son los uruguayos cruzando Entre Ríos a hacer compras. Pero, a ver, también hay una cuestión que se vincula a uruguayos en Argentina y creo que es inevitable nombrar a Horacio Quiroga, a su experiencia misionera, a su vínculo con Lugones y a su pata, digamos, argentina, sin olvidar lo uruguayo. Sobre el río Paraná tenemos obviamente la obra de Juan José Saer. Y
Y también, digamos que en la geografía chaqueña ha habido otros ejemplos anteriores, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, Sara Gallardo. Y mi primera consulta concreta, ¿cómo te has planteado dentro de un ambiente, digamos, que incluso en lo federal de Argentina es muy, o sea, Buenos Aires es una bomba de succión? ¿Cómo empezó a calar tu obra con un paisaje que de pronto, incluso para los porteños, era ajeno? Sí, a mí me pasó algo, digo, paradójico, pero quizá es algo común, no lo sé, pero empecé a pensar en la geografía en la que me había criado, en la que había nacido y en la que había vivido, bueno, casi toda mi vida hasta ese momento, cuando empecé a vivir en Buenos Aires, ¿no? Empecé a escribir de la provincia cuando me fui a vivir a Buenos Aires. Había empezado a escribir hacía unos años antes, pero siempre esos relatos estaban más vinculados a lugares que no eran lugares, ¿no? Como urbanos, pero que no se podían anclar en ninguna parte. Bueno, eran cuentos igual bastante malos ahora, que si los veo si me los acuerdo, pero empecé, cuando me mudé a Buenos Aires, empecé a escribir. Nunca había escrito poesía hasta entonces y empecé como una especie de proyecto que igualmente se frustró, no duró mucho, de escribir una serie de poemas sobre la infancia. Llegué a escribir un par, después eso no fue para ningún lado, pero había aparecido algo ahí que me había gustado y que tenía que ver con la memoria de infancia. Y ahí fue donde apareció la geografía, los personajes, una manera de hablar, o sea, una lengua que era particular, que es particular, bueno, como en todos los países, las regiones tienen sus particularidades. Y, y ahí es que, no sé, me di cuenta escribiendo esas memorias de infancia que había un montón de cosas que yo podía narrar, que podía, como un poco apoyándome en lo autobiográfico, narrar también una región, una zona y también una manera de pensar y de entender el mundo. ¿Cómo, antes de pasar a leer algunos fragmentos, como para ponerle un poquito también de la propia voz literaria a esto, ¿cómo te influyó o qué tipo de acción generó tu participación en el taller de Alberto Laiseca? Si le comentaste directamente tu temática y cómo la tomó él, que era un autor bastante descentrado, desde su origen de un pequeño pueblito cordobés, pero además dentro del ambiente literario argentino. ¿Cómo influyó él y su criterio en tu obra? Bueno, Lai es alguien fundamental en mi vida y en mi historia con la escritura. Lo conocí cuando me mudé a Buenos Aires, empecé a ir a sus talleres y estuve, bueno, después seguí yendo a sus talleres, pero además empezamos una relación muy entrañable de amistad que duró hasta su muerte hace unos años. Y Lai, sobre todo, fue muy estimulante trabajar con él los primeros años porque también él trabajaba con disparadores, con consignas disparadoras que siempre eran muy delirantes. Entonces también un poco te sacaba de foco, ¿no? Te sacaba de eje y siempre sus propuestas de escritura eran desafiantes. Tengo muchísimo escrito de esa época que no publiqué, que no creo que publique nunca, pero que sí fueron un gran ejercicio como para también empezar a ver por dónde quería ir yo. Algo que él tenía, siendo un escritor tan particular, con una voz bien particular, era en ese sentido yo creo que era un gran pedagogo, bueno, tenía una pedagogía que no la he visto en todos los maestros de taller, que era como
ayudarte o acompañarte a buscar una voz que no fuera la voz de él, ¿no? Por ahí es como bastante corriente ver a discípulos de talleres escribiendo igual que sus maestros o yendo por las mismas zonas literarias. Y la ISECA, bueno, hay muchos discípulos de la ISECA que son escritores muy conocidos y realmente somos muy distintos entre nosotros y muy distintos a lo que escribía él. Así que en ese sentido para mí fue muy luminoso encontrarlo, ¿no? Como que no fuera alguien que te hacía reproducir su propia mirada sobre la escritura, sino que te confrontaba, te interpelaba y te hacía pensar en tu propia mirada. Y no quedaban todos bajo su cono de sombra, digamos. No, claro, totalmente. Bueno, también es un autor muy difícil de copiar, ¿no? Porque también tiene una obra muy personal. Pero de hecho no, ninguno escribía como él, ni tampoco él alentaba que alguien escribiera o oyera por las mismas temáticas o por el mismo lenguaje que en su obra es bien personal. Contanos un poquito, ¿cuál fue el detonador de Ladrilleros, que probablemente sea tu novela rupturista con la que entraste digamos, a la literatura grande argentina? ¿De dónde viene los orígenes, de dónde sale el impulso de contar esta historia? Bueno, como varias de las cosas de los disparadores de cosas que he escrito, tanto cuentos como las novelas, tienen que ver con algo que me contaron. Y en el caso de Ladrillero era una anécdota que se contaba en la familia de mi marido bastante seguido en las sobremesas. De una vez que había venido un parque de diversiones al pueblo y dos familias de vecinas que estaban enfrentadas por esas puterías de vecinos, ¿no? Que nunca se sabe por qué ni cuál fue su origen. Y ahí en el parque de diversiones, alcohol mediante, se encuentran, se pelean, empieza una discusión y eso va creciendo, se va fogoneando. Y todos eran tipos marginales, entonces todos tenían un cuchillo, un arma, algo. Y termina un medio en una carnicería, donde quedan malheridos de una familia y de la otra. Y bueno, yo había escuchado varias veces esa anécdota y me resultaba muy poderosa la imagen con la que empieza la novela, que es como el parque medio ya apagándose después de esta pequeña tragedia ocurrida. Y dos de los personajes, que son los protagonistas de la novela, heridos de muerte. Estos dos personajes van a ir muriéndose en el transcurso de la novela, agonizando, mientras se va reconstruyendo cómo llegaron ahí. Yo voy a leer un pequeño fragmentito como para ir entrando en clima literario. Esto es de Ladrilleros. Dice: poco tiempo después del nacimiento de Pajarito, Tamay recibió una oferta de trabajo. Entonces vivían en una piecita alquilada con baño compartido que a duras penas podían pagar. Tamay hacía changas en la época de cosecha, en los algodonales, el resto del año en lo que se presentara, carga y descarga de materiales de construcción, tendido de alambrados en el campo, poda de árboles en el pueblo, ayudante de albañil. Iba y venía de un trabajo a otro, sin interés en buscarse algo fijo. Cuando Celina le decía que se anotara en la municipalidad, siempre estaban tomando gente y ese sí era un trabajo seguro para toda la vida, él ponía excusas y, si ella insistía, terminaban peleando. Tamay diciendo que él nunca sería mencho del gobierno, que él estaba para otra cosa, que era un pájaro libre y se iba dando un portazo a sacarse el enojo en algún bar. Allí los compañeros de turno lo apañaban. Mientras se invitaban copas, se aconsejaban cómo había que tratar a las mujeres para que se estén quietitas y en su sitio. Celina había salido a trabajar apenas se juntó con Tamay. Limpiaba casas y lavaba ropa para afuera. La mayoría de las veces
La mayoría de las veces la comida y las cuentas se pagaban con lo que ella hacía, porque lo que él ganaba se lo gastaba casi todo en sus noches de juerga. A este trabajo, el único que tendría Tamay los años que duró el matrimonio, se lo consiguió ella. Pariente de una amiga, ladrillero, se estaba mudando al sur donde decían había buen trabajo en las petroleras. Se iba dejando el horno de ladrillos en funcionamiento y una modesta casita en el mismo terreno. 2 piezas, cocina y baño. Lo único que pedía era una pequeña renta para ayudar a su madre anciana. La amiga le dijo a Celina que la ladrillería andaba bien, que su pariente se las arreglaba trabajando él solo, que era una buena oportunidad. Se estaba construyendo mucho en la zona y todo el mundo compraba ladrillos. Con lo que daba el horno alcanzaba para el alquiler y quedaba un resto más que suficiente para vivir. Aquí se describe otro tipo de paisaje. Hay un paisaje humano, hay un paisaje social, hay un paisaje que nunca funciona como trasfondo, porque no es solamente un telón donde delante se desarrolla la historia. Las condiciones materiales de todo esto que se describe aquí no solo determinan el perfil de los personajes, sino también la trama y la acción. ¿Por qué esa reivindicación de esta cuestión de la construcción? De hecho, el ladrillo obviamente tiene esa mezcla, por un lado de la tierra y por otro lado del trabajo. Sí, algo que no conté recién cuando me preguntaste de dónde salió la novela, es que más allá de que me resultaba muy atractiva esa escena del duelo, de la pelea a cuchillo en el parque, en el contexto de un parque de diversiones, cuando dije, voy a escribir algo con esto, volví a que me contaran la historia y se agregó un dato más, que era que estas familias eran ladrilleras. Bueno, cuando venía para acá vi algunas ladrillerías al costado de la ruta. Supongo, no sé cómo es acá, pero bueno, en Argentina es un trabajo muy, muy marginal, es un trabajo de la economía familiar, pero bueno, que se gana muy poco dinero. Los impulsos de construcción, las sucesivas oleadas de construcción en este espacio tan extenso de Punta del Este, que son casi 50 o 60 kilómetros de costa, digamos, hacen que los hornos de ladrillo, que en muchos casos están en torno a San Carlos, estén muy activos. Ok, bueno, enhorabuena para los ladrilleros. Pero bueno, mi vínculo, o sea, me había llamado siempre la atención cuando yo iba a Chaco ver estos pequeños emprendimientos, pero ya te digo, como de una manera muy, muy, muy precaria llevada adelante. Y mi madre tenía un tío ladrillero, que es a quien está dedicada la novela, y que fue una figura muy importante para mí en la infancia. Entonces, bueno, que además esta anécdota que me resultaba atractiva tuviera como trasfondo el trabajo, el oficio de la ladrillería, fue como, bueno, acá como me cierra todo. Y además, bueno, justamente por Lolo, que era el tío de mi madre, conocía un poco el trabajo, el oficio, cómo se hacía. Tenía imágenes muy, muy también poderosas de cuando íbamos a visitarlo. Él era empleado de una ladrillería donde solo estaba él, vivía de una manera muy, muy pobre, con muchos perros. Y bueno, y a veces lo íbamos a visitar con un hermano de él, que estaba mejor económicamente, y nos llevaba a nosotros que éramos chicos a verlo, y me acuerdo así mucho íbamos llegando, entrando por el camino y lo veíamos a él, a veces el horno, cuando estaban quemando los ladrillos, las llamas, y Lolo ahí que era muy flaco, como una especie de ¿cómo se dice? Fakir, no sé, con un chiripá cuidando el fuego, bueno. Entonces, bueno, ahí fue como, si quiero escribir una historia que tenga como protagonistas a gente que hace esto, que hace este trabajo. Eso, un trabajo de fuerza, un trabajo físico vinculado con la tierra. Y en general, la verdad es que todos los personajes de mis novelas son personajes del mundo del trabajo. Creo que lo más intelectual
a lo que me he acercado es el pastor Pearson del Viento que Arrasa, digo, porque es un hombre de la palabra, pero en general son todos tipos que trabajan con, bueno, fuerza bruta. Sí, y además, bueno, no vamos a adelantar mucho más de lo que ya se dijo, pero en el caso de ladrilleros concretamente y con la experiencia, digo, todo el que ha estado cerca de un horno de ladrillos reconoce ese olor tan particular y la novela es muy sensorial en ese sentido. En general los olores no predominan en la narración, salvo honrosísimas excepciones, y acá también los hornos huelen y modifican el paisaje. Ya que nombrabas el viento que arrasa, era el siguiente mojón en el que quería referirme, y aquí en la portada tiene unas ovejitas, y no sé si es el Cordero de Dios, puede haber una conexión, por lo menos eso me sucedió a mí con lo religioso. Hay un reverendo, ayer hablábamos que en Entre Ríos no es raro encontrar pequeñas colonias con comunidades adventistas, evangelistas, incluso hay algunas colonias judías, los gauchos judíos son de ahí, de Entre Ríos. Lo mismo pasa con algunos menonitas en Chaco, ¿no? Tanto del lado argentino como del lado paraguayo hasta hoy. Son lugares que tienen mucha pujanza. Y bueno, ¿por qué la decisión de plantear el paisaje del viento que arrasa allí, en un lugar particular de la provincia de Chaco? Porque en realidad ahora, digo, las últimas décadas sí en Entre Ríos hay más proliferación, como, bueno, como en todo el país, de iglesias evangélicas. Pero cuando yo era chica, sobre todo la zona de mi pueblo, era un pueblo súper católico, entonces como estas otras manifestaciones del cristianismo no eran muy comunes. Y sí, te contaba yo, de repente, cuando yo estaba en la escuela primaria, la familia de una de mis mejores amigas se había hecho, así se decía, se hizo evangélica, y era como todo muy raro, muy claro y muy cómodo, ¿no? Cómo dejó. Después me acuerdo en los 90 que empezaron ahí a aparecer los testigos de Jehová. Siempre cuento esto porque me parece como muy gráfico de la reticencia que había de parte del pueblo a otra cosa que no fuera el catolicismo, y el cura del pueblo había repartido, había mandado a las viejas que estaban en la iglesia a repartir en las casas unas calcomanías que la gente ponía en la puerta de calle que decían: en esta casa somos católicos, como para que los testigos de Jehová ni siquiera se atrevieran a golpear la puerta. Eso hizo que siempre me simpatizaran los testigos de Jehová. Mi madre siempre les recibía la revista, la atalaya que regalan, y fue algo que yo seguía haciendo cuando me fui a vivir a Buenos Aires, o sea, los últimos 15 años vivo en una casa con puerta a la calle, digamos, y siempre que vienen me dejan la revista, charlo un ratito. Y después fue gracias a haber recibido esas revistas que pude escribir los discursos del pastor que aparecen en la novela. Pero la pregunta era... no, y cuando empecé a ir el tema de Chaco, claro, me parece, porque la relación entre Entre Ríos y Chaco. Porque cuando empecé a ir al Chaco... en el Chaco sí estaba como la avanzada evangelista había empezado mucho antes, y me llamaba mucho la atención que en cualquier garage, en cualquier lugarcito, había una iglesia evangélica. Eso sumado a que estaba leyendo mucho a Flannery O'Connor, bueno, a los sureños, que tienen también toda esta cosa con la religión y bla. Bueno, y ahí me apareció la idea de escribir una historia donde los protagonistas fueran un pastor y su hija. Y un poco esta idea de estar siempre dando vueltas, viajando de pueblo en pueblo, predicando, y bueno, esto como una especie de novela de ruta,
y sobre todo la hija adolescente obligada a pasar día y noche con su padre en un espacio tan reducido como el espacio de un coche, con todos, y con además todos los conflictos que tiene ella con su padre. Bueno, justamente ahí también hiciste un puente, digamos, invisible, pero a la vez tangible, con literaturas de otros paisajes, ¿no? Es probable que haya una conexión en influencias y quizá no tanto en la descripción natural, pero sí en ambientes, entre de pronto un pueblito de Alabama o de Georgia, o ayer estaba Jamie Poisson en Florida, con el norte argentino. Sí, yo siento que el Mississippi tiene mucho que ver con Entre Ríos, ¿no? Bueno, ya es el Mississippi, en Entre Ríos puede ser el Paraná, el Gran Río, pero digo, toda la zona de islas, de delta, o Corrientes, que es otro lugar que me encanta, con sus bañados, con sus esteros, me hace acordar, digo, lo identifico bastante con ese paisaje sureño de estos autores. Sí, sin dudas, también puede ser el río Magdalena, Macondo y García Márquez, tan influido por los sureños, en otro paisaje y en otra circunstancia. Yo simplemente quería leer un pequeño fragmentito de El viento que arrasa, como para poner un poco encuadrado al reverendo. Mientras bebe el agua, el reverendo se recuerda de niño, bajando la barranca tomado de la mano de su madre. Ella, una zancada adelante, tironeaba de su bracito con firmeza. El terreno descendía abrupto y había que ir clavando los talones entre los terrones sueltos cubiertos de yuyos para evitar una caída. Los dos estaban agitados por la caminata. La falda de la madre, empujada por el viento, se movía frente a sus ojos como una cortina que le mostraba o le ocultaba el paisaje según los vaivenes de la prenda. No sabía a dónde se dirigían, pero antes de salir, su madre le había dicho que aquel sería un día memorable. Le había puesto sus mejores ropas y ella misma se había vestido con cuidado. Habían salido de su casa después del almuerzo y habían tomado un colectivo hasta el centro. Allí habían subido a otro que tenía un cartelito en el frente que decía balneario. Fueron los únicos pasajeros que llegaron al final del recorrido. El chofer paró el motor allá arriba, en una calle de tierra, y le indicó a su madre cómo descender hasta la playa. Lo que desde lo alto se veía como una mancha oscura, quizás un accidente del terreno, a medida que se iban acercando, fue tomando forma de una pequeña multitud. Unas 100 personas de pie, de cara al río, cantaban. Ahora que ya casi llegaban a la playa, el viento traía su canción. No la había escuchado nunca en la radio ni en ninguna otra parte. Parecía una canción bastante alegre, pero él se sintió profundamente triste a medida que se acercaban. Tal vez por el cielo encapotado y los restos de basura que la gente tira y el río arrastra y deposita en ese balneario abandonado por la municipalidad. Tal vez porque había esperado que la salida con su madre tuviese otro destino, un cine, un parque de diversiones. Ahí se viene como una especie de bautismo que también uno lo asocia, por ejemplo, en el cine a cuestiones muy sureñas de Estados Unidos, ¿no? Pero también no debería, me parece que eso no debería dejar, porque claro, es tanta la influencia que tenemos a través del cine, la literatura, que creo que sería un error poner en primer plano a Estados Unidos cuando acá hay un valor intrínseco que puede ser de la literatura argentina o sudamericana. Sí, pero bueno, si debo ser honesta, las influencias del libro tienen más que ver con el cine y con la literatura norteamericana. Cuando salió la novela, me acuerdo que bueno, muchas preguntas siempre iban en torno a sos evangelista. De hecho, cuando salió en la traducción en Brasil, cuando se publicó la novela en Brasil hace unos años, un columnista evangélico de un diario dijo, tenemos la primera novela evangélica latinoamericana y es argentina. O sea, bueno, pero y las preguntas eran, bueno, sos religiosa, sos evangélica, o fuiste, qué relación tenés, o hiciste una investigación, entrevistaste pastores, ¿no? Y yo respondía que no, que o sea, mi pastor de la novela
está construido a partir de la imaginería que yo tengo desde el cine y desde los sureños norteamericanos, más que de la experiencia práctica o de realmente haber conocido o investigado. No es un río, es la tercera en un conjunto que fue pensado o esta trilogía se fue armando sobre la marcha. Sí, yo digo que es una trilogía accidental. Yo escribí El viento que arrasa y Ladrilleros digamos, son escrituras muy cercanas, ¿no? Terminé una y a los meses empecé la otra y de hecho después se publicaron una un año y la otra al siguiente, y con No es un río hubo mucha más distancia, pasaron como 6 o 7 años hasta que escribí, hasta que terminé la novela y hasta que la publiqué. Entonces, entre las dos primeras no me aparecía esa relación bastante obvia que hay de que las dos construyen un mundo masculino, o donde los hombres son protagonistas, los varones son protagonistas. Pero cuando empecé a trabajar en No es un río, ahí como hice el link y dije, las otras dos, no, esta tiene como protagonistas a varones, las otras dos también. Y la empecé a llamar un poco como para mí, como de entre casa, mi trilogía de los varones. Bueno, después eso finalmente, así se publicitó la novela cuando salió. Después me arrepentí un poco con esas cosas, viste, de caer en una trampa, en tu propia trampa, porque, bueno, después, obviamente, de lo único que se suele hablar cuando se habla sobre todo de No es un río, es del mundo de las masculinidades y etcétera, que sí, está en el universo de la novela, pero también hay otras cosas que a mí me interesan más, como la poesía, por ejemplo, o la influencia de los poetas, de algunos poetas que yo sentí mientras escribía esta novela, y el trabajo de recorte y de edición que hice. ¿Por qué poetas te sentiste influida durante el proceso de escritura? O sea, influida. Quiero decir, como a veces a mí me pasa cuando estoy escribiendo, no sé, Ladrilleros, y entonces fui a buscar, a veces, no sé, o a leer o a ver películas también como vinculadas a ese universo. Y como, no sé, cuando estaba escribiendo El viento que arrasa, como conté recién, estaban muy presentes los narradores norteamericanos. Y cuando estaba escribiendo No es un río, en vez de aparecerse narradores que tenemos un montón, que hubiesen escrito sobre esos universos, empezaron a aparecer los poetas, ¿no? Juan L. Ortiz, el gran poeta argentino del río; Madariaga, el gran poeta correntino de los esteros; Beatriz Vallejo, también una gran poeta santafesina muy vinculada a lo fluvial; Ramón Ayala, el poeta y cantor argentino, misionero. Y bueno, y esas eran las cosas, las voces que aparecían mientras yo escribía la novela, más que, no sé, por ejemplo, si bien me encanta y es una gran novela fluvial también, Sudeste, de Haroldo Conti, no me aparecía rápidamente como referencia, pero sí estos poetas a los que iba a leer o a releer bueno, en el transcurso de la escritura. Bueno, hablando de No es un río, vos me habías dicho que habías elegido un fragmento para poder leer. Sí, uno muy breve. Pero sería una cosa muy linda poder escucharte a vos misma leyendo un fragmento. Uno muy breve. Bueno, es un momento donde uno de los protagonistas de la novela, que se llama Aguirre, llega a la casa de un amigo. Como suponía, están todos abajo de la enramada del rancho del César, sin camisas, brillosos de sudor y grasa de pescado. Juegan a las cartas.
Corrieron los restos de dorado a una punta del tablón que hace de mesa. Arriba de unos cartones, los pellejos grasientos, las cabezas enteras, los ojos amarillos, abiertos, reverberan a la luz de la siesta. Esa misma luz dorada los envuelve a todos, como si irradiara de los cueros las escamas chamuscadas. 2 pescados que fueron inmensos, ahora espinazos pelados, cabezas de boca abierta, boqueando secos afuera del agua, adentro de este verano más inmenso que ellos. La misma luz envuelve a los amigos. Parecen temblar como un espejismo, orejean los naipes, se miran por encima del abanico de cartas, las pupilas vidriosas por el vino y la calor. Entra también en la luz, en la enramada, silencioso, sin hacerse notar. Recién escuchaba la lectura de Selva que parecían los dorados, tan importantes en la vida y en los deportes también del Paraná, y lo veía ya a Pedro Mairal y sus surubíes. Y el gran surubí. El gran surubí, sin dudas. Y Carlos María Domínguez y su narrativa tanto del río Uruguay como del río de la Plata, donde la centralidad está en el propio río, ¿no? Yo recomiendo un libro como Las Puertas de la Tierra, que es sobre los prácticos del puerto de Montevideo, y las formas de navegar por los canales, y todo ese lodo que baja, ¿no? Desde el Uruguay, desde el Paraná, desde el Paraguay, desde el río Bermejo, y todo eso transformado en literatura. Nos avisaron hace un ratito que ya eran los últimos 10 minutos. Yo simplemente quería agradecerte, Selva, por el diálogo. Para mí fue un gusto compartirlo con ustedes. Y bueno, como decías al principio, que este sea el primero de muchos festivales literarios aquí. Ojalá que sí. Bueno, gracias también por la charla y por la compañía a quienes vinieron. Y bueno, y otra vez muchas gracias a la Filmaca.